¿Pago mis taxas o no pago mis taxas? Discipulado es como yo trato a mi esposa o como no la trato a mi esposa. ¿Sí me explico? Eso es discipulado. Entonces, entendemos el principio aquí que es para el matrimonio de los hijos. Este principio, lo que estamos hablando, es discipulado. Lo que estoy tratando de que entendamos es de que literalmente esto del matrimonio no es simplemente porque ya está en edad de que se casa. Ese no es el punto del matrimonio. Ahorita voy a tratar de debatir mi punto con ustedes y yo sé que no les va a gustar, pero yo traigo el micrófono, es que te explica bastante. Número uno, el orden de prioridades. Aquí es donde empieza el discipulado. Tenemos que educar a nuestros hijos a entender que literalmente primero es Dios, después es tu esposa o esposo y segundo es tus hijos. ¿Qué implica eso? Una vez más, implica simplemente el hecho de que por naturaleza nuestros hijos son aquellos que van a tomar. Por naturaleza nuestros hijos nacen pensando que son el centro del universo. Y la manera más práctica de enseñarles que no son el centro del universo es cuando les muestro cómo Dios es mi prioridad y ese reflejo con Dios, esa relación con Dios está expresada en cómo yo conecto o cómo yo trato a tu mamá o a tu papá. En otras palabras, lo que no podemos hacer es pedirle al Señor que Él obre la vida de nuestros hijos si mi relación con mi esposa o con mi esposo no manifiesta lo que yo espero que Él haga. Porque una oración por los hijos, la respuesta a la oración de Dios para con los hijos es a través del matrimonio. No es separada del matrimonio. ¿Ok? No puedes decir, Señor, bendícelos, Señor, obra, Señor, su carácter, Señor, permite. Y entras en la lista de cosas que decías que pasa en la vida de tus hijos cuando el matrimonio no va correlacionado con lo que estás pidiendo. Entonces, por eso tenemos que entender esto. Este orden de prioridades tiene que llevarse a cabo en la iglesia, en la casa, porque esto es lo que he aprendido yo. Como padre de familia de 3, como hijo de un matrimonio con 2 hermanas, hoy en día mi matrimonio ha sido influenciado grandemente en cómo fui criado. Porque si yo fui educado en un lugar donde todo fue acerca de mi persona, donde no hubo ese concepto de que mis padres realmente tienen una relación con Dios y donde ahora mi padre y mi madre se enfocaba en él o en ella, sino que se enfocaron en mí. Si la clásica que escuchamos todo el tiempo es esto: nos vamos a quedar juntos mientras los niños... ¿Y qué sucede cuando salen de la casa? Tiene razón para estar juntos, ¿verdad? Tiene razón, ya no somos felices, en fin, así no tenemos que entender que la prioridad tiene que ser basada en lo que la Biblia enseña. Número 2, tenemos que aprender a modelar una relación emocional saludable con nuestros padres, con el propósito de que nuestros hijos reciban ese producto. En otras palabras, aquí es donde yo retaría a nuestras vidas, porque la mayoría de sus hijos están en clases ahorita, entonces no lo están escuchando, pero aquí es donde yo retaría esto. La pregunta que tenemos que hacernos es esta: como padre de familia, al ver a mis hijos crecer, y entre paréntesis, recuerden que lo que estamos hablando tiene que empezar desde el año 0. No estamos hablando de hablar de esos principios cuando el chamaco ya vaya a ser un junior o senior en high school. Es demasiado tarde. ¿Sí están conmigo en eso? La pregunta que tenemos que hacernos es esto: que como padre de familia, ¿cuáles son literalmente las líneas? En inglés se dice boundaries. Estas líneas que dividen, donde yo me paso de la línea o estoy violando al pisar la línea en cuestión de mi papel en la crianza de mis hijos. Porque dijimos desde un principio que el propósito es que me dejen a mí y a mi esposa, que se unan a la persona que van a escoger y se hagan una sola carne. Ese es el propósito. Entonces, muchas de las veces, cuando yo como padre de mis hijos no tengo una relación emocional correcta con sus abuelos, estoy enseñándoles a ellos, ¿sí? Una vez más, que no hay esa cuestión de cómo llevar a cabo esto. Donde tienes 2 extremos, obviamente. Tienes el extremo donde ahora tienes 42 años, tienes 38 años, tienes 52 años y todavía te dicen qué hacer. O tienes el caso de una persona adulta que no cuida de sus viejos. Cualquiera de las dos situaciones obviamente son casos negativos de los cuales tenemos que entender, porque al final de la historia el punto, como está ahí entre comillas, es dejar. La pregunta es cómo van a dejar. ¿Cómo van a dejar nuestros hijos el hogar? Y es lo que tenemos que preguntar. Número 3. La palabra en inglés en distancia sería gap. Pero esa es la implicación, que no haya distancia en esto. ¿Por qué? Porque aquí es donde entramos en conflicto y aquí es donde yo voy a poner mis 2 centavitos del asunto y voy a hablar un poquito de cómo veo la vida y mis preferencias personales. Esta es la situación en el sermón donde no estoy diciendo esto es lo que dice la Biblia, pero esto es lo que yo creo de la Biblia. ¿Sí ven la diferencia? Esto no es lo que
cerrarla porque si el punto es dejar la casa, la invitación es que la dejen jóvenes, que no la dejen muy avanzados de edad. ¿Por qué? Esta es la razón, varias razones. A menos que ustedes me convenzan y se convenzan a ustedes mismos y convenzan al Señor de que se van a quedar solteros a la edad de 35 años y casarse a los 40, que son libres de hacerlo, yo no pienso que está bien, pero si lo quieren hacer, pero se van a mantener puros sexualmente, hey, no tengo problema. Pero la mayoría de la cultura, ¿qué implica cuando ya tienes? O sea, piensen por un momento. El pináculo, la cúspide de la vida sexual del ser humano es a los 18 a los 20 años. Es cuando estás en todo lo que da el asunto, en sexualidad. Si te vas a casar hasta que tienes 38 o 40 años, ya estás medio muerto. Porque si vas a morir a los 80, ya te aventaste la mitad de la vida, ¿verdad? Entonces, esto implica que si tú te casas a los 40, para empezar, para las mujeres, el relojito biológico, ¿qué? Tic, 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 ¿verdad? Uno. Número dos, si te casas a los 38, 35 y tienes hijos, y todavía te evitas tener hijos, lo cual puedes hacerlo, eso implica que vas a tener 80 años para cuando tus hijos decidan casarse y tú tengas nietos. No sé si se has olvidado cuánta energía requiere un niño de 5 años para que un hijo. Eso implica que si tú te esperas, vas a robarte el privilegio de ser abuelo. Es lo que estamos hablando. Eso implica que estás robando una generación, otra vez, de experimentar, otra vez, esta cuestión de la sexualidad, donde la experimentas, donde a los 19 años, 22 años, que tienes necesidades, no tienes que aguantarte, porque si te casas joven, no tienes que estar con que, ¿cómo le hago? Porque la iglesia dicen que está mal, pero, hijo de Jesús, no tienes que hacer eso. Porque tienes una esposa y un esposo con el cual le puedes dar vuelo de hilacha todo lo que quieras. Porque estás casado. ¿Qué restricciones hay? Todo se vale. Es tuya, él es tuyo. ¡Hey! Para eso es parte del asunto. Pero tenemos una cultura en la cual, literalmente, necesitamos entender esto: que salga joven y que entre temprano. Que salga joven y que entre temprano. Ahora, aquí es donde podemos debatir esto todo el día. Implica esto: que salimos de casa, concluimos nuestra educación, encontramos un trabajo, nos casamos y formamos una familia. Todo eso es importante. Lo único que estoy diciendo, lo único que estoy implicando es que yo no estoy en contra de esos principios. Porque yo vengo de una cultura en la cual mis padres me enseñaron sin enseñarme, implicaron sin implicar, que hasta que no acabara la escuela no me casara. ¿Alguien viene de esa cultura? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿Sí? Ok. No estoy en contra de eso, pero si somos honestos, viendo hacia atrás, viendo hacia de dónde venimos, yo literalmente creo que desperdicié como 4 años de mi vida al quedarme soltero hasta los 25, casi 26 años. Yo lo desperdicié. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque la generación que yo crecí, y aunque el Señor me concedió la bendición de entrar virgen al matrimonio, la generación con la que yo crecí en una escuela cristiana y bautista, en su gran mayoría no se mantuvieron puros sexuales. Entonces, para cuando se casaron a los 25, 28, esa es la generación que ahorita requiere consejería matrimonial, porque traen un montón de historias, traen un montón de experiencias sexualmente que influyen ahora su matrimonio. Entonces, si empezamos a temprana edad, otra vez, el paréntesis es que no tienen que casarse a los 21 años, pero si se van a quedar solteros, no le hagan al enmascarado. No le busquen ruido al asunto, porque todo eso repercute al asunto, de tal manera que mi punto es este: estas 5 cosas que están viendo ustedes, simplemente, acordeón. Si van a estudiar el punto de la historia, es porque no estudiar casados. ¿Cuál es el problema con estudiar casados? Pero seamos honestos, esta mentalidad es simplemente decir, hasta que acabes la escuela para que te cases. Escuchen, en mi opinión, no estoy diciendo que la iglesia enseña, en mi opinión es lo que se le llama en inglés greed, avaricia. Es el nombre de Mighty God. Es greed, es avaricia. Porque hay que tener más, y mejores casas, y mejores carros. Y otra vez, no estoy en contra de nada de eso. Pero ¿qué si luchamos por ello juntos? En lugar de simplemente, en el nombre de tener más y menos, sexualmente, emocionalmente somos un desastre porque nunca nos aguantamos. Porque no supimos cómo restringir esta situación. Bueno, aquí es como terminamos esto. Hay 2 opciones. La primera es que sea una transición rápida, lo que estamos hablando de las 5 cosas, o que sea simultánea, de tal manera que estas 5 cosas que estamos hablando, que estamos poniendo delante de ustedes,
son cosas de las cuales necesitamos entender que son el antídoto a la adolescencia extendida, extended adolescence. La adolescencia extendida es lo que he hablado por mucho tiempo y lo vuelvo a decir una vez más. La adolescencia extendida es tener en casa pelados que te están rasurando en casa con mentalidad de muchacho, de 13 años, de 12 años, que no sabe tomar responsabilidades. Eso es lo que se llama extended adolescencia. Chavos que están en la casa que ya están bigotones y barbones, pero no saben lo que es el WWW que ven abajo. Work, wife and world. En otras palabras, el mandato del matrimonio es preparar una generación de hombres y mujeres que a temprana edad estén listos ¿para qué? ¿Qué es la primera W? Para trabajar. No podemos seguir con una cultura en la cual tenemos chamacos de 27 años, 32 años, que sus papás le están pagando sus bienes. Yo sé que ya ofendí a varios, pero hey, esa es la realidad. No los preparamos para trabajar. Tenemos una generación en la cual no están preparados para ser esposos. De tal manera que la queja número uno de la mayoría de esas esposas es ¿cuál? Tengo dos, uno de 5 y uno de 8, y luego tengo uno con bigote. Estoy creando 3 en la casa. Porque este no le entra. Él tiene que ser responsable, ¿no es cierto? No es la queja de la mujer que siempre está atrás de él, tiene que estar atrás de él, tiene que estar atrás de él, tiene que decirle 5 veces, tiene que volver a repetir lo mismo, porque está criando, o está terminando de criar lo que no termina. Entonces no lo prepara para una esposa. Y lo último es que tiene que estar listo para el mundo. Tiene que estar listo para encarar y otra vez duplicar o replicar este proceso en el cual empezamos a vivir y somos contribuyentes en el mundo en lugar de simplemente consumidores del mundo. Esta mañana yo lo que quiero es que entendamos que el Evangelio no nos está pidiendo una familia perfecta. En otras palabras, lo que estoy diciendo es esto. No hay margen en el Evangelio. Cuando la Biblia dice que seamos fructíferos y que nos multipliquemos, no está implicando la Biblia de que a menos que vengas de un hogar pastoral o de una familia modelo, es que pueda hacer esto. No, no, no. La Biblia no está demandando una familia perfecta. La Biblia está demandando una familia redimida. Una familia que entienda que esto es bajo la redención del Evangelio de Jesús. ¿Qué significa esto? Que como padres necesitamos asegurarnos que lancemos hijos al mundo hechos adultos, en lugar de lanzar al mundo proyectos que eventualmente se convertirán en adultos. ¿Sí captamos eso? Cuando Él dice que seamos fructíferos y que nos multipliquemos, no está simplemente diciendo que llenemos la tierra con un montón de huertos. Está diciéndonos cómo llenar la tierra, qué clase de muchachos llevar a cabo. Inclusive yo comentaría esto. Por eso es que la Biblia realmente no habla y no enseña de la adolescencia. En la Biblia no hay adolescencia. En la Biblia leer la narrativa de la Navidad y encontrar a María concebir a la edad de entre los 13, 14 años era la norma. ¿Por qué? Porque en la Biblia, la cultura que estamos hablando es una cultura que a la edad de los 8 años ya entrabas a lo que en inglés se llama el workforce. Ya te hacías hombre porque tienes que trabajar. Lo mismo con mujeres. Entonces, obviamente no existía toda esta cuestión de extender la cuestión, porque no está listo, porque no está preparado, porque, en fin, necesitamos entender esto. El mensaje de ser fructíferos, el mensaje de multiplicarnos, inicia con el entender que el Evangelio no demanda perfección, demanda redención. Y es por eso que hoy en día el Señor está pidiendo de nosotros familias saludables, que podamos entender que el proceso de discipulado inicia en el hogar, inicia en hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Cristo. No en hogares donde hay perfección, no existe tal cosa, simplemente hombres y mujeres que amemos la sangre de Cristo, que amemos el mensaje de la Biblia, que amemos los principios divinos por encima de nuestros lentes culturales.